Vamos a empezar esta grandiosa mesa redonda con el tema Las ciencias sagradas hacia un nuevo paradigma de la conciencia. En este momento voy a iniciar pues presentando a una de nuestras expositoras. Eh, Tenemos aquí a Margarita Pareja. Es máster en resolución de conflictos, máster en psicología transpersonal, profesora de cursos de maestría de la Universidad de San Francisco de Quito, profesora del MBA en la UDLA, coach avanzada transpersonal integral, certificada en coaching por valores, facilitadora de aprendizaje experiencial, cofundadora de Beyond Be Extraordinario. Muchísimas gracias, Margarita, por estar el día de hoy aquí acompañándonos. Y aquí quiero de una vez comentar también precisamente lo importante que son estas cosas en relación a nuestro tema, porque por ejemplo el tema de los conflictos y también de lo transpersonal, lo que más me llamó la atención aquí, pues para estos tiempos son parte también de estos cambios de paradigma en conciencias. Así que bienvenida Margarita y ya estaremos platicando. Buenísimo. Gracias por la introducción. Es exquisito estar con un grupo tan grande de personas que tienen hambre por todo esto que estamos viendo, ¿no? La importancia, como dice Siegfried, de todos los temas que estamos abordando y cada uno con el aporte que está dando. Entonces, en este momento me gustaría de igual manera presentar a nuestro moderador del día de hoy, a Siegfried Bowman. Él es médico holístico de Alemania, maestro de yoga e iniciado creador de Istak Multiversidad, Yoga Art Ashram, Centro de Desarrollo Holístico, creador de iridología, holografía y el sistema de sonosofía. Así que muchísimas gracias, Siegfried, por acompañarnos el día de hoy. Y pues antes de empezar con la presentación que Margarita nos tiene, voy a presentar también de una vez a Francisco Ortiz. Entonces, él nos acompaña desde España, tiene estudios como maestro de escuela, fue maquinista en Renfe, es una empresa ferroviaria en la que trabajó hasta su jubilación. Su búsqueda espiritual fue diversa hasta que descubrió Bandera de la Paz y la enseñanza de Agni Yoga, momento que sintió en su corazón el hallazgo de aquello que buscaba. Profundizó en la vida y obra de Nikolai y Elena Roerich, difundió sus enseñanzas y simbolismo de sus lienzos, conferencias y programas denominados Caravana hacia Shambhala, edición de la página web Caravana hacia la Shambhala, Mundo Roerich. Publicación del libro El legado de Agni Yoga, colaboración de la traducción al español de la obra literaria de Torkon Sarabdarian, en la que se desarrolla, entre otras, la enseñanza de Agni Yoga escrita por Elena Roerich. Muchísimas gracias, Francisco, por estar el día de hoy junto a nosotros. Y nuevamente quiero entrar también por un momentito porque a mí me llama mucho la atención precisamente esto del maestro Torkom Saraydarian. Sí, un maestro armenio realmente con una riqueza enorme. Yo solamente conozco un poco más a fondo lo que es el fuego creativo y es cada frase es inspirador. De ahí entonces la transformación que seguramente pues Francisco nos va a compartir de su vida, pues entiendo que tiene mucho que ver con estas enseñanzas y eso es parte también de estos nuevos paradigmas. Bienvenido Francisco, y pasamos a la presentación de Valentina. Muy bien, y aquí tenemos también presente a Valentina Samaniego. Ella es de Uruguay, indagadora de quién y qué soy, mentora especializada en mentalidad, manifestación y misticismo. Se ha formado en varias áreas y especialidades, tanto formalmente como de manera autodidacta. Se siente inspirada y dedicada a servir y compartir lo que va comprendiendo de su experiencia vital. Y creo que Bienvenida. esto,
Gracias, sí, bienvenida Valentina. Y creo que lo que hemos comunicado previamente un poquito, justo creo que esto es lo importante, el aspecto de la propia vivencia, la propia transformación, porque son cosas reales que nos han sucedido, no estamos hablando meramente de sistemas o de enseñanzas y de tradiciones, sino lo que ha pasado en nuestra vida. Así que bienvenida Valentina. Y bueno, pues tenemos aquí a Mauricio Padilla, quien previamente nos acompañó ya con una conferencia, pero quienes se están conectando al momento, pues les presento para que conozcan un poco más sobre él. Él es bioquímico en alimentos, tiene la especialidad en educación para el bienestar humano, con maestría en bioética y tiene un doctorado en medicina holística. Bienvenido, Mauricio. Bueno, y de Mauricio, ¿qué puedo decir? Somos compañeros de camino desde hace, unos 47 años, 48 por ahí, Mauricio. Este, y lo que mencionó antes también, en su momento, pues estuvimos explorando, ¿no? Cómo a través de la astrología médica, que es lo que maneja Mauricio, como a través de la medicina tradicional china, con Lucía Cordero, yo con la ideología holográfica veíamos los mismos pacientes y cada quien daba su dictamen y curiosamente tuvimos un 90% de concordancia en esto, que es algo muy alto, increíble, porque he hecho otros experimentos en otras áreas y fue maravilloso este tiempo que pudimos compartir de ver pacientes. Aquí nuevamente, bienvenido mi querido amigo Mauricio. Y bueno, pues ahora sí, ya estamos listos para arrancar y pues la forma como lo vamos a hacer es que primeramente cada uno, así en el mismo orden como los hemos presentado, va a hacer su presentación, su compartir desde su ángulo en torno a ese tema tan importante para hoy y bueno, pues tal vez no todo el mundo está muy consciente de lo que significa un paradigma. Podemos decir que es como un set, un conjunto de creencias o de cómo un grupo o una sociedad se acerca a un tema en la vida o estos grandes arquetipos en la vida. En este caso estamos hablando de un arquetipo que es conciencia. Y estamos hablando de un congreso de la ciencia y pues a la vez el arte y a la vez pues que son ciencias sagradas de lo sagrado, o sea, de lo más esencial del propósito de la vida. Y en torno a esto, bueno, pues cada quien ha tenido experiencias, comprensiones y para hacerlo mucho más accesible también a todo el mundo, bueno, pues estas mesas redondas pueden ser muy, muy útiles porque hablan de la persona, de cómo lo ve y también todo su aprendizaje en lo profesional en torno a esto, porque hoy en día tanto Oriente en sus formas como Occidente con la parte de pues la psicología, la cuarta fuerza, precisamente transpersonal, todos tienen un acercamiento a esta búsqueda desde siempre, desde que existe el ser humano, consciente o inconscientemente, acerca de saber cómo funciona este misterio de la vida, cuál es el sentido de la vida, aunque hoy en día creo que nos convendría de tener mucho más preguntas y que están sucediendo, COVID está ayudando, muchas más preguntas acerca de cuál es realmente el sentido de la vida, porque hemos estado tal vez un poco superficial en muchos aspectos al creer como grupo, como humanidad, como sociedad, que el sentido está en tener y acumular y en autogratificarse, que son etapas dentro del desarrollo de la conciencia del ser humano, pero cuando realmente nos preguntamos acerca del sentido de la vida más conscientemente, entonces surgen también otras preguntas y otras respuestas, porque se dice que la respuesta antecede a la pregunta. Las respuestas ya están ahí en este infinito universo, pero tenemos que aprender a hacer las preguntas. Entonces, un congreso así para mí es algo en esa dirección de hacer las preguntas acerca del sentido de vida y por lo tanto en la dirección de un despertar de conciencia.
Y bueno, pues desde este ángulo vamos a dar a cada uno de los expositores unos 10 minutos por lo pronto para que expongan su ángulo al respecto. Y ya después entramos en responder también las preguntas que nos hacen por el chat, no van a ser directo en ese momento. Y al final hacemos un resumen y cada expositor también tiene otra vez unos 5 minutos para hacer su resumen, resaltar lo que más le llamó la atención, lo que aprendió, porque todos estamos aquí para aprender todo el tiempo. Y ya si todavía hay tiempo, entonces tal vez se abre alguna pregunta directa. Pero eso es el plan para que sabemos más o menos cómo vamos a estar funcionando. Así que, pues por lo pronto, adelante Margarita con tu presentación. Buenísimo, muchísimas gracias por todo lo compartido. Me encantó que justo en la última sesión alguien escribió, y me parece que era Francisco Prado, que dijo, bueno, y sí, estamos hablando de todo el tema espiritual, pero ¿qué pasa con la psicología? Y cómo nuestra psicología está afectando nuestra misma experiencia espiritual. Entonces vamos a partir de un concepto muy importante de la psicología transpersonal, y es que no es que somos seres humanos que pueden tener experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales teniendo la experiencia humana. Y esa experiencia humana es corporal, es relacional, es emocional, es mental, es energética, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que hacen que el ser humano sea tan complejo y necesitamos un abordaje que realmente toma esta complejidad. Y no solamente un abordaje donde una herramienta aborda el tema de la psicología y otra herramienta totalmente distinta y es más, hasta contradictoria, aborda el cuerpo, no nos funciona, ¿no? Es como si queremos ser compartimentos y que una metodología realmente termina siendo muy dañina para la otra. Y creo que eso es parte del problema que hemos tenido como sociedad, es sentirnos que somos partes separadas. Entonces, ¿qué hace la psicología transpersonal? Busca ser una metodología mucho más integral, reconociendo esta esencia del ser humano. Entonces, ¿qué entendemos con la psicología transpersonal? Primero es que busca entender la psique humana, entendiendo que a eso es tan complejo, estamos tan lejos de realmente entender qué es lo que está pasando en ese mundo inconsciente del ser humano. Entonces, la transpersonal intenta acercarse a ello y también, más profundamente, la relación del ser humano con eso que va más allá. Y eso que es más allá, para algunos eso se llama Dios, para otros es la conciencia colectiva, para otros es el universo, es la energía, es la naturaleza, o sea, el nombre que tú le quieres dar a eso que es más allá de ti, más allá de lo personal, sino es lo transpersonal. Entonces, no solamente busca la profundidad del ser humano, pero dentro de esa profundidad, ¿cómo nos relacionamos con algo que es mucho más amplio? Es la forma como más simple de resumir lo que es la psicología transpersonal, que es a la final esta como unión de la ciencia con la espiritualidad, que sabemos que por mucho tiempo ha estado en conflicto. Y no es sorprendente que al ser conflictóloga me interesa mucho esta resolución o esta integración entre estos dos mundos que por mucho tiempo han estado en buena bronca, ¿no? Entonces, los psicólogos transpersonales lo que buscan es que el ser humano se vuelva como un psiconauta. ¿Qué es un psiconauta? Es un explorador del mundo interior. Un explorador del mundo interior, y que cuando entra en ese mundo interior no solamente se encuentra con su profundidad, pero se encuentra con el misterio del universo. Y ese misterio del universo que nos propone estas terapias transpersonales son un proceso, sí, de autodescubrimiento, de conocerme a mí mismo. También son un proceso de sanación
Y esa sanación puede ocurrir en los diferentes cuerpos que tenemos. Tenemos un cuerpo físico que necesita sanar, pero ese cuerpo físico a veces lo que está manifestando es psicosomático, es decir, que la psiqui que necesita ser sanada se está manifestando a través del cuerpo. Y eso también necesita ser sanado. Y eso también no solamente funciona en un proceso de sanación, pero se convierte en un despertar espiritual. Y algo que estaba diciendo Siegfried es, todos estamos en esta búsqueda del ser, ¿no? Conscientemente o inconscientemente, el ser, nuestra esencia, constantemente está en esta búsqueda de regresar a casa. Entonces, lo transpersonal invita a que todos seamos psiconautas. Entonces, ¿qué es lo que determina una terapia transpersonal? Tiene que ver con lo que llamamos estados holotrópicos. Ahora, estados holotrópicos, ¿qué significa? Holo entendido como unidad y trópico entendido en dirección hacia la unidad, ¿no? Entonces, volvemos a ver esta búsqueda de nuestra espiritualidad a través de entrar en estos estados no ordinarios de conciencia para encontrarnos con esa unidad. Y cuando nos encontramos con esa unidad, regresamos a casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estado no ordinario de conciencia y un estado holotrópico? Ahora, todo estado holotrópico es un estado no ordinario de conciencia, pero todo estado no ordinario de conciencia no es holotrópico. ¿A qué nos referimos? Yo me puedo ir a una discoteca, a un rave, puedo pegarme éxtasis, me puedo emborrachar y estoy en un estado no ordinario de conciencia. Pero no significa que ese estado no ordinario de conciencia tiene la intención de ser sanador o de regresar a la unidad. Y esto es muy importante porque el momento que la psiqui tiene esa intención de entrar en un espacio sagrado, un espacio de ritual, se prepara, se alista para entrar en este proceso curativo. Este proceso de llegar a esa apertura de conciencia que estamos buscando. Y tiene la intención de mirarse hacia adentro, hacer este viaje del psiconauta. Entonces es muy importante que nosotros vayamos distinguiendo el por qué entonces ser alcohólico no es un camino hacia la divinidad, si es que es un estado no ordinario de conciencia. Y aquí cae la gran distinción, tiene que ver con la intención. Entonces los estados holotrópicos son una ciencia sagrada desde que el ser humano nació, que constantemente está encontrando estos lugares de conexión donde perdemos concepto de tiempo y de espacio. Y eso es lo que hace estos estados no ordinarios de conciencia. Y voy a platicar un poquito después sobre cuáles son esos diferentes tipos de estados holotrópicos. Ahora, la psicología transpersonal es nueva porque hace este análisis de entendimiento de la conciencia, pero las terapias, las tecnologías son antiguas. Son lo más antiguo que existe a nivel de sanación. Entonces, ¿qué propone la psicología transpersonal? Es que el verdadero maestro, el verdadero gurú, es el que realmente vive en nuestro interior. Es decir, nosotros podemos acceder a esa inteligencia interna, al sanador interior, que sabe exactamente lo que necesitamos para hacer ese proceso de sanación. Es como si tiene un radar, ¿no? O todo nuestra psiqui está en un sótano oscuro y viene este sanador interior y le pone la luz y comienza a mirar y dice, ¿cuál es el material que ahorita está listo para emerger? Entonces, esa sabiduría, si nosotros le damos su espacio
y lo hacemos a través de estos espacios no ordinarios de conciencia holotrópicos, va a hacer lo que tiene que hacer y confiar en que esa inteligencia va a brotar. Entonces, estas tecnologías de lo sagrado que buscan es recomprender la capacidad autorregenerativa intrínseca de la psiquis humana. Es decir, nosotros mismos nos podemos sanar, ¿no? Y eso es muy profundo de decir, ¿no? Especialmente cuando desde la ciencia o la psiquiatría ponemos toda esa sanación en el otro. Lo que dice la psicología transpersonal es, no, acordémonos que hay una memoria celular, hay una inteligencia en el ser humano que puede sanarse a sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las 3 áreas donde hemos visto en la historia estas tecnologías? Primero, en el chamanismo. Y el chamanismo probablemente es la sanación más antigua que tiene el universo, o más bien, la Tierra, ¿sí? Y el chamanismo, los latinoamericanos pensamos que el chamanismo solamente está acá en Latinoamérica o que está en el norte, pero realmente hay chamanismo en todas las partes del mundo. Hay los curanderos, hay los sanadores, y todos estos curanderos o sanadores que acceden a estados no ordinarios de conciencia, que acceden a un espíritu para recibir información y ayudar en ese proceso de sanación. En la segunda línea que vemos en la historia de donde se utilizan estas tecnologías son en las religiones místicas, en la Cábala, en el sufismo, el budismo también lo tiene, el hinduismo, el cristianismo, todas las religiones tienen una línea mística. ¿Y qué hace que esa línea sea mística? Es que no hablan desde el simbolismo de conectarse con la unidad. Es como cuando vamos a misa y nos dan la otra, ese es el simbolismo de entrar en contacto con la unidad. La diferencia con las místicas es, vamos a experimentarlo, lo vamos a vivir, no la idea de, sino realmente nos vamos a meter en ese espacio para vivir qué es estar en contacto con esa unidad. Y finalmente, la tercera área donde vemos estas tecnologías son en ritos de pasaje. Lo que más podemos asociar, por ejemplo, es el camino rojo de los indígenas norteamericanos, donde, por ejemplo, para pasar de ser niño a adulto, este proceso de pubertad, hay procesos de ritos de pasaje. O también estos ritos de pasaje de las visiones, los vision quests, las búsquedas, ¿no? Entonces utilizan el temazcal, por ejemplo, como ritos de pasaje para entrar en estos estados, para que la psique entienda ese proceso de transición. Entonces, esto está en nuestra historia. Y entonces, ¿qué hace la transpersonal? Es toma esa información, y esa información tan valiosa, que se da cuenta que es tan poderosa, y comienza a investigar el poder curativo tan poderoso que tiene. Y no se adueña de ellos, pero dice, esto es importante y tenemos que llevarlo no solamente a estas comunidades o a estas tribus, todo el mundo necesita poder acceder a estas tecnologías. Súper interesante, Margarita. Yo sé que te falta todavía bastante, nada más vamos como después también continuar y si de momento puedes empezar a concluir para el tiempo, nada más. Más bien, hagamos lo siguiente, vuelvo a ponerla, solamente para enseñarles dónde estamos a nivel de las tecnologías, ¿no? Resumirlas. Y comienzo resumiendo las que yo abordo, las que yo practico, las que enseño es primero la danza primal, que viene de Daniel Taropio, psicólogo transpersonal argentina, que utiliza la danza como una forma de entrar en estos espacios, el coaching transpersonal o la terapia Gestalt, la respiración holotrópica que viene de Grof, la terapia Gestalt viene de Fritz Perls,
La terapia con psicodélicos, LSD, MDMA, hongos, que también lo investigó mucho Grof. Tenemos ceremonias con medicina sagrada, ayahuasca, San Pedro, cambó, que es una rana, tabaco, peyote, temazcal, bufó, que también utiliza el sapo, las terapias de sonido, las ceremonias rituales de danzas, de trance, como los whirling dervishes de los sufis, ayunos, aislamiento, extremos de temperatura, técnicas respiratorias potentes, etc. Entonces, eso es solamente para que comiencen a visualizar qué tan amplio es el campo de la psicología transpersonal. Y con eso voy cerrando. Todo perfecto y muchísimas gracias. Realmente, pues creo que nos da muy buena base precisamente para esa mesa redonda también, ¿no? Porque uno de los temas en una mesa redonda, aparte de presentar el ángulo de cada uno, es también incluso como decir, bueno, pues estas cosas me parecen, estas cosas no estoy de acuerdo, porque no tenemos que estar de acuerdo, aunque todo es parte de, ¿no? No hay un bien y un mal dentro de esto, sino por todo es parte de todo un proceso acá, pero también para que cada quien exprese pues su ángulo dentro de esto y de su experiencia. Bien, pues muchísimas gracias Margarita, excelente pues este compartir y creo que a muchos les está abriendo los ojos acerca de lo que está sucediendo precisamente aquí en Occidente, que toma, como dices, pues las cosas aún de la psicología transpersonal de tiempos muy remotos. Bien, pues pasamos con Francisco Ortiz para que nos comparta ahora su experiencia, su visión, su ángulo de lo que quiera aportar aquí. Adelante, Francisco. Hola. El concepto de ciencia sagrada ya de por sí es muy interesante. Entendemos que ciencia es un conjunto de conocimientos que determinados seres humanos articulan en torno a un determinado tema. El hecho de que sea sagrada indica que esta ciencia está en armonía con el mundo superior, está en armonía con el cosmos. Claro, los seres que, digamos, dan forma a estas ciencias sagradas son seres humanos exactamente iguales que nosotros, pero con una diferencia, que ellos han desarrollado una evolución, han tenido un desarrollo evolutivo a lo largo de miles de vidas que les ha permitido liberarse de la rueda de la reencarnación, les ha permitido poder liberarse de tener que encarnar aquí en la Tierra y han ascendido a mundos superiores. Y el hecho de que estas ciencias sagradas nos conduzcan a un nuevo paradigma también es muy interesante, porque el nuevo paradigma es precisamente el nacimiento de una nueva raza, que es el proceso en el que la humanidad como colectivo está, digamos, inmersa actualmente. Cuando se produce una transición entre una raza y otra, una transición de una raza inferior a una raza superior, evolutivamente hablando, y cuando decimos evolutivamente hablando, nos referimos a espiritualmente, es decir, buscando la armonía. Bueno, parece que perdimos a Francisco. Esperemos se pueda conectar en unos segundos. O Sigfrid, no sé si continuamos. Coméntame. Bueno, entre tanto, pues mira, lo ponemos a hacer aquí espontáneo también en estos casos, porque ya tuvimos una exposición, entonces si de los que están ahora aquí, Valentina, Mauricio, quieren hacer algún comentario acerca de lo que le escucharon a Margarita, por ejemplo, ¿no? Podemos aprovechar ahí unos minutos y cualquiera de los dos que entre por un momento hasta que recuperemos a Francisco. Ahora sí tarda mucho tiempo, entonces sí seguimos con la otra exposición. ¿Cómo la ven? ¿Quién se quiere lanzar? O cualquier cosa que les surge en ese momento también, ¿no? Porque ya tuvimos aquí algo. Ajá, adelante.
Bueno, gracias, Margarita. Me pareció muy didáctico el esquema de esto de lo transpersonal que tú expusiste. Y me recuerdo que uno de los temas que yo creo son muy importantes y que es el reto actual en la sociedad actual es el cultivo de la atención, porque nuestra atención está siendo atacada por una gran cantidad de factores. Detrás de una pantalla hay más de 1000 ingenieros tratando de robar nuestra atención. Es decir, lo que antes era un anuncio panorámico, ahora ya se volvió anuncios panorámicos cada segundo a través de pasar una pantalla, visión. Y esto nos hace adictos, vamos a llamar, a el mundo externo, mundo fenoménico. Yo recuerdo en 1976, el doctor José Manuel Estrada, su esposa entró a una tienda, él estaba haciendo una gira, yo acompañé en esa gira y no sé por qué tocó el tema del cáncer y decía, el cáncer es una enfermedad muy simple. El cáncer tiene que ver con que la mente tiene dos funciones, una hacia afuera y otra hacia adentro. Y en ese tiempo todavía no conocíamos mucho de las funciones de la teoría polivagal del doctor Porges, pero esto fue en el 1976, me llamó la atención. Cuando tu atención está afuera, sistema nervioso simpático es exceso de estimulación externa, tu sistema nervioso autónomo, que a través del nervio vago ahora sabemos que equilibra el sistema glándulas, sistema inmunológico, cantidad de células NK, etcétera, que tienen que ver con el nervio vago. Y se me hace muy interesante que estas prácticas que Margarita nos expuso son maneras diferentes que se han utilizado tradicionalmente para facilitar la entrada al mundo interior, porque la distracción es sumamente grande del mundo externo. Y aún cuando la persona entra, a veces dice, no, pues es que la meditación, pues sí, pero la meditación puede tener una curva de aprendizaje muy larga. En cambio, estas prácticas a través de la respiración, a través de las danzas, es instantáneo. Tienes que poner atención, volver la atención a ti, porque si no te caes. Tienes que estar centrado en ti mismo. Entonces, creo yo que uno de los ejes muy centrales en todas estas prácticas es la activación del nervio vago. Cuando una persona vuelve o abstrae su atención hacia el interior y vuelve a sentirse seguro en este habitáculo que es el cuerpo, suceden cosas que son sanadoras, terapéuticas. Bueno, se me ocurrió eso cuando estaba escuchando a nuestro compañero también que ahorita salió de la sala, el tema de la atención. No sé, Siegfried, si querías que comente o lo recibo. No, también, adelante. Ahora estamos por un momento en una pista libre. Me encanta, Mauricio, como este ángulo que le estás dando de no que nos lleva a que el mundo exterior como chupe nuestra atención. Y mucho tiene que ver también con este sistema de defensa del ego, de no querer entrar y mirar hacia adentro. Exacto.
¿no? Como distraerme con el mundo exterior para evitar ese proceso que me está pidiendo y que me da pavor. Realmente, entrar en contacto en ese mundo profundo, que pasan dos cosas. Puedo entrar en mi mundo profundo y puedo encontrarme en la dicha. Puedo encontrarme con mi espiritualidad, pero también me puedo encontrar con lo más oscuro. Entonces me distraigo con ese mundo y me distraigo con mucha facilidad porque el ego dice, sí, 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 sí. O sea, todo, pero vamos a evadir lo que está pasando acá adentro. ¿No? Entonces, el momento que mi atención está plenamente en lo que yo estoy haciendo, y sí, podemos distinguir entre cuando tomo sustancias y cuando no tomo sustancias. Entonces, cuando tomo sustancias, no puedo hacer nada al respecto, como que el ego se vuelve más permeable y obligadamente me obliga a mirar lo que está pasando, porque tengo muy poco control sobre ello, pero también cuando no tomo sustancias y utilizo la respiración, utilizo la danza y otros mecanismos, también me están ayudando a tener esta presencia y esta conciencia sobre mí mismo, ¿no? Y que también nos podemos escapar de ello siempre, pero me encanta justamente este ángulo de como la enfermedad que tenemos es nuestra poca capacidad de estar presente porque estamos o adictos pensando en el pasado o proyectándonos a ese futuro, ¿no? Magnífico, dinámico. Esto ahora igual pasamos ya, también se nos pasaron ya los 10 minutos, igual pasamos ya de una vez a Valentina y después seguimos tal vez un poco ese ritmo también y cuando haya preguntas al respecto. Creo que se va destapando algo muy, muy bonito precisamente entre lo externo y lo interno, lo cual también tiene que ver con cerebro derecho, cerebro izquierdo, con lo masculino, con lo femenino y hoy en día precisamente una de las cosas que creo que necesitamos mucho es ese balance, ¿no? Entre las fuerzas femeninas y las fuerzas masculinas y lo vemos en el mundo como esto va empujando realmente desde eso interno, externo. Entonces andamos ya en una pista muy interesante. Pues adelante, Valentina, con tu historia y con tu aportación, por favor. Muchas gracias, Sigrid. Bueno, agradecer, es un regalo y un gozo participar en este congreso y también es fascinante escucharlos. Estuve escuchando desde el principio cómo hoy escuchaba, ¿no? a Armando y a Lucy, ¿no? hablando de esa trascendencia o esa realización de la unidad y acá ver cómo eso se expresa en diferentes especialidades y caminos es muy rico de ver. El pasado diciembre, para ser exacta, el 2 de diciembre, tuve así como un pulso de googlear sobre agujeros negros. Y nunca antes me había llamado la atención eso ni nada, simplemente me vino ese pulso de googlear. Entonces empecé a ver las típicas imágenes, ¿no? de agujeros negros y apareció, por ejemplo, el nombre de Stephen Hawking, unos libros, pero como que no era eso, ¿no? Entonces volví a las imágenes y al ver esas imágenes empezó a instalarse una idea de que eso que soy se parece a un agujero negro y esa idea se fue instalando y creciendo en la medida que hacía scroll y al mismo tiempo que miraba las imágenes, estaba como ocurriendo una experiencia de tener la certeza de que eso que soy se engulle todo y de eso brota todo a la vez. Entonces, estar teniendo esa experiencia como de ser ese vacío del que brota todo y que engulle todo, esos dos movimientos al mismo tiempo, ¿no? Como cuando uno va caminando en un camino y ves que el mundo brota de ti como si fuera esa pantalla, ¿no? Y te lo vas comiendo en la medida que vas avanzando, cuando uno va caminando en cualquier camino. Entonces,
eso quedó, esa experiencia quedó ahí como asentándose. Luego tuve una sesión, volví a ver los agujeros negros, y en eso encontré un video de un hombre que hoy sé que se llama Mular Patán, que hablaba de que él le había contado a su gurú de que en ese momento, como la novedad científica, ¿no?, de los agujeros negros, y que su gurú le había dicho, eso, yo soy eso. Entonces, eso me atravesó, el ver ese video, y esa experiencia se profundizó. Y en ese, obviamente, me pregunté, tipo, ¿quién es este gurú, no? Que dijo eso, la resonancia de lo que estaba viviendo. Entonces resulta que ese gurú se llamaba Nisargadatta Maharaj, que hasta entonces nunca había escuchado de él. Y busqué de él, apenas vi unas citas, y todo eso iba como profundizando ese estado, y me dormí. Al otro día me surge ir a meditar a una poza que hay acá en la esquina donde vivo. Yo vivo en la Sierra de Gredos, en España. Entonces me senté ahí en la poza, que es como un estanque de agua cristalina, cerré los ojos y sentí como gravitaba eso, ¿no? Como cuando uno tiene esas palabras que emergen, o a veces uno le dice guía interna, lo que sea, es como gravitaba eso, y en eso me abandoné. Y de repente abro los ojos y habían pasado 45 minutos y yo tenía otra sesión. Y ahí me di cuenta, al pasar los días, las horas, las semanas, el impacto de esa experiencia, porque había estado como ausente pero consciente, pero todo eso me di cuenta después, a las horas, a los días, cuando recién tuve el primer contacto con alguien. Después recibí una visita, todos esos días estuve sola, y ahí me di cuenta, ¿no?, del estado y de esa como autoabsorción. Entonces, a partir de ahí, yo estuve luego 1 mes y medio con gente viajando. Entonces todo eso que estaba como profundizando, sucediendo en ese silencio de esos días, y que a partir de ese día yo gravitaba a eso y me asentaba en eso. Ahora en breves cuento en qué consiste eso. Luego, al estar con gente, claro, había otra dinámica, otra interactividad, pero eso se siguió desarrollando y madurando como de trasfondo, y devino en una suerte de práctica o indagación espontánea. Entonces, esos primeros días no había nada ni de miedo, ni de deseo, ni nada, pero luego, al estar ese 1 mes y medio con gente, empezaron a volver como algunas reacciones o apegos mentales, de decir, esto es miedo, de nuevo, ¿no? Pero ya era todo diferente. Entonces, ¿cómo fue surgiendo esa suerte de práctica o indagación? Como la certeza de que yo solo tenía que dejarme gravitar a eso, asentarme en eso, descansar en eso y nada más, en ese silencio. Y que ahí hoy Margarita comentaba, ¿no?, que uno abre esos espacios y eso de manera inteligente básicamente se desarrolla solo, ¿no? Es autosuficiente. Entonces solamente uno propicia el espacio, descansa en eso, y eso solito se va realizando de manera inteligente y a medida para cada uno en ese silencio. Y en ese silencio hay una comprensión que sucede más allá de la mente, y que te das cuenta luego. ¿Por qué te das cuenta que cuando estás en ese silencio están sucediendo muchas cosas, por decir de alguna manera? Porque uno está ahí donde aparentemente no está pasando nada, y luego se revela el impacto de eso, porque cambia el ver. Entonces, todos hemos tenido experiencias, ¿no?, de revelación, de entender como un aha moment o cosas así, pero luego eso dice, sí, entendí esto, y luego llenado con nuevo conocimiento. La diferencia de esta experiencia es como que no hay un saber algo, hay un saber. Ya no hay un saber algo en concreto, es un saber y un descanso en ese saber. Entonces, ¿qué fue pasando? Que
empezaron a venir algunas reacciones en ese tiempo. Por ejemplo, un día surgió como que me enojé con algo y enseguida vino, ¿quién? Como, ¿quién está enojado? Y eso como que esa presenciación engulló. Entonces eso ha estado ocurriendo espontáneamente, como quién, o la palabra antes, 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 y dejarme gravitar a eso. Y a veces ni siquiera surgen esas palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido es diferente. Empieza a ser como imposible la identificación, y va surgiendo un discernimiento de manera orgánica que deviene en desapego, pero es orgánico, no es mental, no es el resultado de un esfuerzo, es de descansar en ese silencio. No sé cómo estoy de tiempo. Entonces, porque me gustaría compartir la práctica para compartir algo que sirva, ¿no? La Sí, práctica es... ¿cuánto tiempo te toma la práctica? No, es un minuto y con, Adelante, adelante, sí, adelante, y vamos bien. con conjugarlo con el título de la mesa redonda, ¿no? Entonces, la práctica es sencillamente gravitar a eso y asentarme en eso. Entonces lo explico en un ejemplo. Cuando, por ejemplo, si surge una reacción o surge un pensamiento, es como, ¿quién está pensando eso? Hay algo que es consciente de ese pensamiento y hay algo que es antes incluso de ser consciente de ese pensamiento. Pero cuando digo antes, no es antes en la memoria o antes en el tiempo, que uno dice, sí, porque cuando tuve 5 años me pasó tal cosa. No es eso. Es antes como fenómeno. ¿De dónde surge este pensamiento? Como fenómeno. Entonces eso te va llevando a eso antes, hasta que hay un punto que solo queda esa alerta. Entonces, eh, es el tomar lo que acontece e irme a eso antes y más allá, hasta que hay un punto que solo queda esa presenciación. Entonces, ¿qué ha hecho esa práctica espontánea? Te mueve ese centro de gravedad. Antes la sensación de yo estaba orbitando el pensamiento, el sentimiento, el cuerpo, ese yo, y ahora esa sensación de yo va y se asienta en eso, y ese centro de gravedad cambia. Entonces, no hay una identificación en ese sentido, sino la sensación de yo descansa en eso. Entonces, ¿cómo lo relaciono con ciencias sagradas, un nuevo paradigma de la conciencia? Porque hoy Siegfried comentaba, ¿no? Un paradigma como una suerte de conjunto de teorías, ¿no? O algo que hace de base o modelo para, bueno, resolver problemas, una estructura, lo que sea. Entonces, esto diría que la invitación es como a un paradigma que no es ningún paradigma, es un ver vivo. Por lo general un paradigma se acepta sin cuestionar, básicamente esa es la definición de paradigma, ¿no? Entonces acá la invitación es como, vale, hay teorías y conocimiento muy valioso, ¿no? Que nos apuntan a esa dimensión de lo trascendente, pero sin que eso se convierta en algo fijo, ¿no? Y que nos lleve a esa dimensión trascendente. Entonces, que no sea un ver algo concreto o algo basado en una postura mental, sino un ver vivo que se traduce en cada momento, creo. Ok. Muchas gracias, Valentina. ¿Quieres hacer esa corta práctica en ese momento? Bueno, no sé, en realidad es la explicación de la práctica. No sé si dará para hacer la práctica completa. Es que el gravitar a eso consiste en irme a eso antes, hasta que solo queda esa alerta. Por ejemplo, uno podría decir, sí, siento una luz, o siento los ángeles, o siento... Eso está muy bien. En el universo simbólico de cada uno eso puede servir de guía, pero a lo que me estoy refiriendo es a eso antes incluso de la energía, antes de cualquier concepto, de cualquier objeto, antes, y Ujú. descansar en eso. Ok. Sí, muchas gracias. De hecho, me recuerdo también justo el tema del silencio.
que es la base para poder tener esa conectividad, porque, bueno, pues el ego se cansa un poquito, se hace un poco a un lado y en ese momento pues ya todo el tema a nivel pues del parloteo mental común y lo exterior y lo que decía Mauricio de las distracciones o distractores, pues cesa de repente por un momento y ahora sí puede haber una conexión con inteligencia infinita, con intuición, con una revelación, con una experiencia trascendente finalmente. Entonces, los diferentes ángulos desde donde cada quien lo experimenta, ¿no? Pues le da también a otras personas como la posibilidad de decir, ah, pues yo también ya experimenté algo de esto, no soy iluminado o a lo mejor un poquito, entonces, pero ya experimento esa conectividad, empiezo a saberla identificar. Yo creo que eso es una de las cosas valiosas también de todas estas aportaciones que estamos teniendo. Bueno, pues de todos modos vamos a tener un poco más de oportunidad de expresarnos y vamos a dialogar y también quiero recordar si alguien quiere pues hacer preguntas específicas, lo haga en el chat y vamos a ver cómo también podemos atender eso. Bueno, pues ya tenemos la suerte que pudo regresar Francisco. Claro, hemos aprovechado tu tiempo en un sentido, porque el tiempo sigue corriendo, estando o no, pero bueno, pues compártenos un poco más, porque te quedaste realmente muy cortito desde el inicio. Adelante, Francisco. Abre micrófono, sí. Ajá. ¿Se oye? Ahí estamos, sí. Vale. Bueno, creo que me quedé en lo del el paradigma que era el nacimiento de una nueva raza. ¿Cómo llega el ser humano o cómo llegaremos nosotros a poder trascender a estos mundos superiores? Es un proceso que se inicia en el momento que el ser humano pues adquiere conciencia de su individualidad, ve el mundo que hay alrededor, la exuberante naturaleza, ve el cosmos maravilloso y entonces nace en él el sentido de que existe algo superior que rige todo tipo de vida. A partir de ahí, pues trata de buscar las explicaciones y es como nacen las creencias y nacen las religiones. Es decir, la búsqueda en un principio es una búsqueda en lo exterior. Cuando esta búsqueda en lo exterior ya no le satisface, porque en realidad la respuesta que da la religión, cualquiera que sea el tipo de religión que sea, unas en mayor grado, otras en menor grado, pero la respuesta ya no es satisfactoria, entonces el hombre busca el camino en lo interior y ahí se inicia la senda de la búsqueda espiritual, de la espiritualidad. Que pasa, digamos, por dos fases. Una primera fase, que es la búsqueda de conocimiento. Tenemos avidez de conocer todo, absolutamente todo, pero caemos en el gran error de que este conocimiento difícilmente y en pocas ocasiones lo tratamos de llevar a la práctica, por lo que se utiliza esta adquisición de conocimiento para engordar nuestro ego. Cuando tomamos conciencia de ello, entonces es cuando nace la búsqueda espiritual, pero dentro de nosotros. Es la búsqueda del ser de la que tanto se habla. Cuando esto sucede, pues se da el paradigma de que, bueno, surgen, al igual que con las religiones, digamos, las tergiversaciones, pues surge con la búsqueda espiritual la pseudoespiritualidad. Y entonces es necesario que todo ser humano, y por ahí pasamos absolutamente todos, pues vayamos seleccionando, vayamos discriminando y vayamos eligiendo aquella enseñanza que más está en sintonía con nuestro corazón. ¿El porqué de este proceso? Pues es el sentido de la vida, precisamente, la búsqueda espiritual. Y este proceso es necesario, sobre todo a partir de, desde hace aproximadamente unos 150 años, es necesario que se dé a conocer a toda la humanidad
precisamente todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque en el cómputo cósmico estamos ante una transición de era y todo ser humano tiene que elegir. Tiene que elegir entre si sigue los caminos de la evolución que nos llevan en definitiva a armonizarnos con el cosmos, tomando conciencia de que somos un ser cósmico, somos una célula en el cuerpo de Dios y este conocimiento o esta percepción a lo que nos lleva es a adquirir responsabilidad en todos nuestros actos, responsabilidad en todo lo que hacemos en nuestra vida. Cuando esto sucede, entonces evidentemente el ser humano se decanta por la luz. Si te decides por seguir anclado al ego y a todas las, a todo aquello que rodea la materia y que tanto, y que tanto nos gusta a los seres humanos, entonces elegimos, digamos, por hablar en términos de luz-oscuridad, elegimos el sendero de la oscuridad y no seremos dignos de poder ser partícipes de la nueva raza a la que estamos abocados. Esta transmisión de conocimiento tuvo un punto álgido que fue precisamente la enseñanza transmitida por el maestro Moria, la enseñanza del Agni Yoga, que tiene por objetivo la expansión de nuestra conciencia. No tiene por objetivo el que adquiramos conocimiento, no, sino que tomemos conciencia de que somos una célula en el cuerpo de Dios y que si nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, sentir, actuar, nos crea desarmonía, como consecuencia creamos desarmonía en el cuerpo de Dios, que es el cosmos, el universo que nos da la vida. Esto crea en nosotros un sentido de responsabilidad profundo, de responsabilidad con la divinidad, de responsabilidad con el cosmos. ¿Y a qué nos lleva? Pues a realizar una búsqueda del conocimiento, pero no en el exterior, el conocimiento interior, la búsqueda del ser. Cuando tomamos conciencia de ello, nuestro objetivo ya no es adquirir conocimiento, es conocernos a nosotros mismos, que es el gran paradigma. Hombre, conócete a ti mismo. ¿Y por qué conocernos a nosotros mismos? Porque sabiendo cómo somos realmente y los errores que cometimos en el pasado y que podremos cometer en el futuro, pues crecerá en nosotros un afán de autoperfeccionamiento. Esa es la enseñanza del Agni Yoga, la enseñanza que te lleva a tener conocimiento de ti mismo, de la dimensión cósmica que como ser humano tienes y el compromiso que debes adquirir en esa vida cósmica. Eso te lleva al autoperfeccionamiento. Claro, la enseñanza del Agni Yoga es una cosa, pero el sendero del Agni Yoga es otra bien distinta. La enseñanza del Agni Yoga es una preparación para que el ser humano esté capacitado espiritualmente a recorrer el sendero del Agni Yoga. ¿Cuándo se recorre el sendero del Agni Yoga? Pues cuando un ser humano ha alcanzado la iniciación de la transfiguración. Esto significa que el ser humano ha purificado todos sus cuerpos inferiores. Y una vez que ha alcanzado la iniciación de la transfiguración, recorre un sendero hasta culminar la cuarta iniciación, que es la crucifixión. Este es el sendero que recorrió Jesús de Nazaret y es el sendero que tendremos que recorrer todo ser humano. Esto está dicho subliminalmente en la enseñanza del Agni Yoga que escribió Lennart Rerich, pero lo dijo taxativamente Vicente Beltrán Anglada y también lo ha dicho taxativamente Torkon Saridarian. Claro, esto es muy importante y es muy trascendente. ¿Por qué? Porque cuando yo he comentado que cuando se inicia un sendero espiritual o se accede a una ciencia sagrada, surgen los pseudosenderos y las pseudociencias.
Yo estoy, no voy a decir cansado, pero sí que he escuchado muchísimas veces que son muchas las personas que recorren el sendero del Agni Yoga, que están siguiendo el sendero del Agni Yoga y que Agni Yoga es todo o casi todo. El aquí y ahora es Agni Yoga. Serena expectación es Agni Yoga. Pero claro, nos olvidamos que aquí y ahora y serena expectación, si lo tomamos como realmente debemos interpretarlo, son estados espirituales del alma. Son estados en los que el alma se manifiesta. Y es bien distinto el tener, digamos, ese estado, un lapsus al día, 5 minutos al día, que el que toda tu vida estés en ese estado, que es lo que sucede cuando un ser humano alcanza la iniciación de la transfiguración. Alcanzar la transfiguración es purificar todos los cuerpos. Pues esa es la enseñanza del Agni Yoga. Cuando lo hemos hecho, dejamos de ser Jesús de... Bueno, mejor dicho, nos hemos convertido en Jesús de Nazaret y estamos en disposición de recibir la energía crística. La energía crística que está... Perdón, sí. Sí, perdóname, Francisco, pero como me toca ese papel de cuidar el tiempo y bueno, pues ya entre lo de antes y ahora y además pues hemos avanzado, pero pues de momento te quiero agradecer por esta exposición porque todavía nos falta una, la de Mauricio, y para que podamos hacer también algo, bueno, pues de intercambio aquí sobre los conceptos vertidos. Porque, claro, aquí quiero insertar un tema porque precisamente no nada más en la era de Piscis, la era anterior, pues lo que los grandes maestros, los grandes avatares han dicho, pues es la esencia, pero las interpretaciones después se han pues vertido de tantas formas y últimamente, bueno, nos estamos peleando sobre las interpretaciones y precisamente estamos tratando de llegar otra vez a la esencia, pero esa forma de expresar también podemos aquí pues expresarnos en esa dirección, lo que a mí me llega y lo que no me llega o incluso lo que siento, bueno, pues no tan lo que me confronta incluso un poco. Pero por lo pronto, pues gracias Francisco y vamos a seguir porque sí, el tiempo se nos va corriendo bastante y quiero continuar entonces con Mauricio en este momento y a ver que después de esto, qué chance nos da, tal vez ya no tendremos esa conclusión de cada quien de 5 minutos, pero lo hacemos dinámico dentro del proceso después de la exposición de Mauricio, así que adelante, Mauricio. Bueno, yo quiero ser breve porque realmente me gusta más escuchar que hablar, pero me invitaron a hablar y quiero, pues, siguiendo con este tema, primero decir que lo que Valentina expresó me hizo recordar en el Krishna, en el Bhagavad Gita habla del fenómeno del conocedor, del conocimiento y de lo conocido. Cuando Valentina habla del tema de la atención, el tema de la atención es algo muy central porque es algo que surge de un nivel muy profundo, más profundo que la persona, o sea, incluyendo la mente, porque en el Oriente se habla del campo de fenoménico, ¿sí? Del mundo que existe, pero también de la mente. Para ellos la mente y el mundo fenoménico está junto. Para nosotros separado la mente, la energía, la materia. Para ellos es todo junto. Es decir, eso todo junto. Atrás de eso, como decía Valentina, está la atención. La atención tiene que ver con el conocedor. El conocedor es la esencia que mira y es testigo de lo que mira afuera.
pero es algo muy, muy central este tema de la atención. Nosotros podemos poner la atención en un pensamiento, podemos poner la atención en un objeto físico, pero el hecho de que podamos poner la atención en un pensamiento la vuelve más central al pensamiento, obviamente. Entonces, también cuando nuestra atención está absorta en temas externos, sean pensamientos, sean emociones, creo que el primer paso es darnos cuenta. Esta palabra, bueno, no hay otra palabra en español más que darse cuenta. Darse cuenta es percibir. Puedes percibir una emoción, así como un dolor físico, también un sentimiento, una emoción, un pensamiento. Es algo muy, muy revelador el darse cuenta, el experimentar. Por último, quiero mencionar que todas estas prácticas que hemos hablado de lo sagrado, como que tiende a dividir lo sagrado de lo no sagrado, pero para un sabio, pues todo es sabio, para alguien que está en ese nivel, me refiero, ubicarnos en ese nivel, todas las cosas que nosotros percibimos tienen una esencia que es la misma y que es sagrada en sí misma y que da gozo, que sana. Percibir eso en otra persona, en un animal, y por eso los animales muchas veces, la terapia equina, por ejemplo, la terapia con delfines, llega muy profundo porque un animal no te juzga, no te está juzgando, no nada, simplemente se entrega y es algo profundo. Y también esta otra terapia que inició en Japón, el Shinrin-yoku, que es simplemente ir a bañarte de bosque, los baños de bosque, es decir, ir a estar en la naturaleza, en los parajes que son naturales de la vida, nos inunda con todas las dimensiones completas, porque en la naturaleza están todas esas dimensiones. Entonces vamos paseando en silencio, claro, atentos, en silencio por una vereda en el bosque, y estamos siendo inundados, no solo por el prana, el oxígeno, los colores, sino los terpenos de los árboles, de las cantidades de sustancias químicas que nos penetran. Simplemente dejamos que pase eso, y eso en sí mismo creo yo que es terapéutico. Mientras no llevemos nuestra pantalla o nuestra música, porque a veces uno va a las veredas a caminar y pues hay personas que traen la ciudad a las veredas a través de música y cosas así. Pero creo yo que es otra forma de terapia profunda, el cómo se haga ese proceso de viajar, ya sea no importa si es un desierto, si es qué. El Vision Quest tradicionalmente pues era en el norte de América, pero todos lugares han tenido sus propias búsquedas en diferentes maneras, unos en escenarios de bosque, otros en escenarios de desierto, etcétera. Yo creo que lo importante aquí es el tema de la intención. ¿Cuál es tu intención? Cuando tú vas con la intención del encuentro, es decir, en la búsqueda de visión hay una intención, hay la intención de una revelación, de buscar dentro de ti una revelación. Entonces, el tema de la intención al dirigirnos en cualquier parte que tú estés, acompañando a otro ser humano, escuchándolo, ¿cuál es tu intención? Y estar atento desde ese lugar que compartía Valentina, es un lugar de no juicio, es un lugar muy central, muy auténtico, muy terapéutico, diría yo. Y pues me atrevo a decir que las prácticas que nos está compartiendo Margarita tiene ese objeto de penetrar allá adentro
y dejar que suceda algo mágico en sí mismo, un proceso de integración, de que lo que no es necesario se diluya y que deje solamente lo que es esencial, lo que es nutritivo, lo que es auténtico. Bien, Sigui, yo la dejo aquí para que todos puedan expresar lo suyo. No, magnífico, Mauricio, muchas gracias por esa aportación y eso nos va abriendo este espacio ahora también, sin todavía pues tener que poner específicas preguntas, pero sugiero, por ejemplo, como Margarita tampoco no pudo concluir del todo, igual como, como Francisco, pero como en la última parte que pusiste, Margarita, pues estas diferentes opciones de este acercamiento, ¿no? Que creo que fue muy interesante y tal vez, bueno, pues los demás quieran o intervenir o preguntar aquí mismo en esa mesa redonda o también vertir alguna experiencia, por ejemplo, pues se mencionó ahora el Vision Quest o el Temazcal o el agua o las temperaturas extremas, por ejemplo, o otras formas, ¿no? Lo que mencionó Francisco, el Agni Yoga, tratando como de explicar precisamente la diferencia entre esa experiencia directa y el conocimiento adquirido, lo que también mencionaba Valentina de alguna manera y lo que Mauricio ahora resaltaba, ¿no? Esa experiencia sin juicio, de simplemente estar en un vacío, en un silencio, en donde también no juzgamos a nada, ni a nadie, ni a nosotros mismos. En fin, podemos ahora estar un poco de tiempo entre nosotros, dialogar y tal vez escoger algún tema o también si Margarita, por ejemplo, quisiera, ¿no? Pues resaltar algún aspecto de esto. Adelante. Yo quiero tomar un poquito de lo que decía Valentina de su experiencia e irla atando, ¿no? Como armar este tejido. Y es, primero, agradecerte por compartir tu experiencia también tan valiosa, porque creo que cuando podemos compartir lo que nos sucede, que es entrar en contacto con el misterio, cuando tenemos las herramientas, cuando tenemos la conciencia, para darnos cuenta que lo que está sucediendo es un emerger espiritual o una emergencia espiritual cuando es hasta más intensa y que nos conmueve y no sabemos qué hacer con eso. ¿Qué determina que sea una experiencia de apertura de conciencia o que se lo determine como un brote psicótico? Que me asuste tanto, que me lleve a totalmente desarmarme y entrar en crisis y no saber qué hacer con eso. Entonces, lo que yo escucho, cómo lo interpreto, es que tú tenías cierto nivel de conciencia y herramientas para integrar esa experiencia, para que sea una expansión, que me lleva a la importancia de que si queremos crear un nuevo nivel de conciencia, tenemos que ayudar a que las personas puedan interpretar sus experiencias místicas, espirituales, para que surja como este salto cuántico que estamos buscando en nuestra evolución, ¿no? Entonces creo que al tú compartir, me pasó esto, y la forma como yo lo interpreto esto es un emerger espiritual. Y eso ayuda mucho a personas a decir, me pasó esto, y no saber cómo comenzar a interpretar lo que me sucedió. Entonces, más bien agradecerte y darle el valor a seguir compartiendo cosas como esas. Perfecto. ¿Quién más quiere intervenir en este momento? Cuestionar algo. Adelante, Francisco. Micrófono, Francisco. Nada más abre el micrófono, porfa. Pero, vale. ¿Ya? Sí. Ya. Digo que muchas veces cuando tenemos inquietudes espirituales nos hacemos las grandes preguntas y una de ellas es ¿qué puedo hacer?
y quizás no encontremos la respuesta, pero nosotros sí sabemos la respuesta. Y es que cuando no sabemos qué hacer, sí que sabemos lo que no debemos hacer. Me refiero con esto que en todas las religiones, todas las grandes enseñanzas, existe un pozo de verdad, un pozo de sabiduría eterna que nos han ido indicando las pautas de conducta que debemos seguir, porque no lo hacemos. En definitiva, es bien fácil porque toda nuestra actividad como seres humanos la hemos enfocado o la seguimos enfocando en todo o en parte en satisfacer a nuestro ego. Y precisamente la clave está en desapegarnos de nuestro ego, transmutar nuestro ego. ¿Para qué? Pues para que toda nuestra actividad sea una actividad encaminada a realizar un servicio al bien común. ¿Servicio al bien común qué significa? Pues que lo que hagas no lo hagas con un fin egoísta. No busques recompensa en lo que haces. Lo que hagas lo haces porque te sale del corazón y porque es una contribución a la sociedad en la que vives. Además de todo esto, otra de las cosas que no debemos de hacer nunca es juzgar a los demás, porque si somos incapaces de juzgarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a juzgar a los demás? También debemos respetar el nivel de conciencia que tenga cada uno, porque es que entonces caemos en la prepotencia espiritual de creernos más que nadie. En definitiva, yo creo que en el fondo todos sabemos un poco el camino que debemos seguir y además todos tenemos una voz de la conciencia que, digamos, es la voz de este ser que nos va susurrando al oído, oye, lo que estás haciendo no es lo correcto. Creo que eso es bastante importante y a veces tenemos tendencia, y yo lo digo porque yo he pasado por ello, tenemos tendencia a buscar muchas veces explicaciones en lo externo cuando realmente en lo interno tenemos la respuesta, si queremos buscarla, claro. Bien, pues muchas gracias. Ya aparecen también las primeras preguntas aquí en el chat. Y claro, y muchas gracias por esa ubicación que a la vez en el sentido, ¿no?, del tema, de lo que todos pueden ver las preguntas en el chat, este paradigma de una nueva conciencia espiritual y en realidad, bueno, pues creo que todo lo que se ha expresado simplemente, y pues si alguien quiere comentar sobre esto, nada más para pues, como sintetizar eso un poco, ya es parte de esto, ¿no? Porque, claro, hay tradiciones, hay una tradición iniciática y que es en el fondo la búsqueda de estas respuestas, como se quiera llamar. Toda búsqueda es parte de, entonces, todas las experiencias, porque cada quien se encuentra en diferente punto y no se trata de establecer pues una nueva religión, una nueva filosofía, sino es como llegar a la esencia de la síntesis de todo esto. Pero dentro de esto ahora podemos pues clarificarnos cada vez más para que cada quien encuentre su forma de conectar. Entonces, hay estas preguntas y también acerca del ayahuasca, por ejemplo, o de las medicinas sagradas psicodélicas, etcétera, que se utilizan para ese fin. Y naturalmente debe haber ahí diferentes puntos, porque no todo es realmente una búsqueda espiritual, sino también muchas de esas cosas, incluyendo muchas veces el yoga, es un comercialismo. En fin, tal vez quieran comentar un poquito sobre esto los participantes aquí en este momento. ¿Quién quiere? Quisiera yo comentar sobre, Francisco menciona que el antiguo paradigma está cuestionado y requiere renovación. ¿Y cuáles son los elementos que conforman el antiguo y el nuevo? Yo creo que una de las características del antiguo paradigma era precisamente el énfasis en la ciencia racionalista o el reduccionismo científico. Y el nuevo paradigma, una de las cosas que considero que pueden ser centrales en el nuevo paradigma es
el tema integrativo. Antes estaba el tema pues separatista en el sentido de la especialización. Ahora queremos dos cosas. Uno, esta complejidad, poderla integrar. También podemos integrarnos entre nosotros en el sentido de que, pues, aparentemente tan sencillo, no hemos podido hacerlo. Ahora estamos en medio de una guerra, que es una confrontación que empieza precisamente dentro del ser humano. Eso no se originó afuera, empieza en la psique humana. Y eso se manifiesta afuera como desacuerdos, o como incapacidad para hacer acuerdos o tender puentes. Entonces creo que lo central del nuevo paradigma es centrarse en la paz interior, cultivar esa paz interior, compartir esa paz interior y en integrar herramientas que puedan servirnos para ayudarnos unos a otros. Creo yo que eso es parte del nuevo paradigma. Gracias, Mauricio. ¿Quién más quiere participar en esto? Adelante, Margarita. Sí. Me aporta mucho lo que habla Ken Wilber, que es como el gran pensador de la conciencia humana, con su modelo integral que habla de la importancia de esta integración que dice Mauricio, de que todo necesita ser integrado, no rechazado, sino integrado para elevar la conciencia, ¿no? Entonces, el momento que yo parto desde el rechazo, significa que estoy entrando en un nuevo modelo que es disociado. Entonces, ¿cómo puedo desde el lugar donde estoy mirar todo mi camino y saber que yo también pasé por esos momentos de oscuridad, esos momentos de ignorancia, que yo también tuve que irlo procesando y todos necesitamos hacer ese camino? Entonces, si parto desde el rechazo del otro, ¿cómo? Y estaba leyendo, ¿quién lo decía aquí? Lo escribía Francisco de nuevo, que hablaba de este rechazo del femenino, ¿no? Entonces, no podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, ese proceso de integración de la oscuridad con la luz, de las polaridades del femenino y el masculino, ese proceso de reconocimiento para realmente sentir que somos el todo, ¿no? Como Mauricio decía, todo es sagrado, ¿no? Entonces me siento en el baño y eso es sagrado si es que hay la intención de abarcar y no de separar. Y hiciste una pregunta, Siegfried, no la escuché. Estabas haciendo una pregunta sobre ayahuasca y no sé de dónde venía. Estaba en el chat una pregunta, pero antes de esto, precisamente en este proceso me llega a la mente también una palabra en cuanto a esto de la integración del bien y del mal de Rumi, que dice más allá del bien y del mal, hay un campo, ahí nos encontraremos. Y otra frase que también puede ser muy retador en ese sentido, que decía mucho el doctor Manuel Estrada, que todo es necesario, perfecto y vinculado. Se los dejo ahí. Y lo de la ayahuasca, bueno, pues simplemente para que realmente ventilamos también un poquito, ¿no? Qué cosas, porque después decimos, no, todo esto, pero bueno, pues hay extremos, hay salirse del equilibrio, pero tampoco no es establecer nuevos parámetros como debería ser, sino ofrecer qué es lo que te sirve y lo que no te sirve, porque en ese sentido, pues los errores pues son relativos a nuestro avance, pero en el universo no hay errores, finalmente. Seguimos dialogando en esa dirección. Entonces, pues las medicinas sagradas, psicodélicas, bueno, pues ¿qué hay sobre esto, por ejemplo? Vamos a tocar ese tema un poquito. ¿Qué experiencias o buenas, malas, qué ángulos tenemos al respecto? Si quieren puedo comenzar con este comentario, ¿no? de la comercialización.
y regresamos a la misma conversación de que todo tiene su luz y su oscuridad, ¿no? Igual, el yoga se comercializó. La misma comida, ¿no? Todo en su extremo, todo lo que no lo hacemos con plena conciencia, nos puede fácilmente llevar a esa oscuridad, ¿no? Entonces, si vemos el mundo de los hongos, o sea, imagínense el valor que tienen los hongos en nuestra vida. O sea, no existimos sin hongos. Los hongos están dentro de nuestro sistema y constantemente están buscando la homeostasis. Para nosotros están haciendo ese trabajo. Entonces, siempre hay como estos organismos que resultan ser tan sagrados como la cannabis, como el ayahuasca, pueden ser sumamente curativos y a la misma vez la no intencionalidad de que sea un proceso de que podemos ver lo sagrado puede llevar hacia ese extremo y es más, hasta puede llevar hacia la muerte, ¿no? Entonces, pero es la misma conversación que podemos tener con absolutamente todo, ¿no? ¿Qué sucede cuando no estamos haciendo desde la intencionalidad y la conciencia? Lo mismo con lo espiritual. Podemos llegar a tener una arrogancia espiritual porque hemos perdido la conciencia. Claro. Claro. Es que la clave de todo está en la conciencia. Y se puede poner un ejemplo para comprender el tema. Si un aparato eléctrico no está preparado, no está capacitado para funcionar con un determinado potencial y le aplicas ese potencial, el aparato sufre daños, incluso se puede destruir. ¿Qué significa esto? Que la expansión de la conciencia, el desarrollo de la conciencia debe ser de una forma natural. No debemos emplear métodos, digamos, que nos ayuden, como por ejemplo plantas consideradas sagradas, etcétera, etcétera. El verdadero camino, o sea, todos los caminos conducen a Roma. Lo único que pasa es que si sigues un camino, llegas a Roma más tarde o incluso te puedes perder. Entonces, para expandir la conciencia es seguir el ritmo del universo, seguir la armonía. Y todos sabemos dónde está la armonía. El respeto al medio ambiente, el respeto a los demás, el afán de egoísmo, en fin, todos lo sabemos. Todo lo que sea utilizar métodos alternativos que nos lleven a tener una pseudo expansión de conciencia que será superficial y temporal. ¿Por qué? Porque cuando realmente pase el tiempo, nuestro nivel de conciencia nos pondrá donde estamos. Y entonces el daño que sufra nuestro cuerpo, que al fin y al cabo es el templo de Dios, no lo olvidemos, puede ser incluso irreversible. Como bien ha dicho, nos puede provocar la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Sí, por supuesto. Cada quien va encontrando y eso es lo que estamos mirando también y en su esencia, claro, cada quien sabe, pero en la conciencia no tanto, porque si no, no estaríamos cometiendo tantas barbaridades, ¿no? Simplemente, incluso, precisamente, mucho de cuando vamos a Piscis es la palabra creer, entonces los dogmas, etcétera, alrededor de las formas de las tradiciones, porque una cosa es la tradición, que es una forma de búsqueda, podríamos decir, pero en la expresión las formas cambian, pero muchos se aferran en esa creencia, por eso estamos hablando de creencias y de paradigmas. Entonces se aferran a esto incluso aquí en América, justo que estamos hablando de cosas del Camino Rojo y ¿no? del chamanismo. Hay dos formas muy diferentes y hay los que utilizan el turismo con gente que no sabe nada de nada, todavía no tiene la fortaleza y los obligan a enfrentarse de una manera pues muy fuerte, por ejemplo, a un exceso de calor en un temazcal y incluso, bueno, pues lamento decirlo, pero he visto gente que han muerto por esa cuestión exagerada del ego espiritual. Entonces, vemos eso un poquito y
a la vez también el deber, bueno, pues cada quien comete sus errores, y aunque sea con la muerte, porque finalmente la vida es infinita, ¿ya? Y muchos cometen esos errores, pero esto no nos hace cuáles son los buenos y cuáles son los malos dentro de esto, Claro. sino solamente la referencia. Ah, bueno, pues este le funciona muy bien, entonces le sigo, y aquello no me checa, mejor no. El discernimiento creo que es uno de los aspectos más importantes por donde comenzar, pero no sé, Valentina no ha dicho nada hace un ratito. Sí, coincido con eso del discernimiento y que en cada momento a cada uno le van llegando herramientas o formas que hacen de vehículo, ¿no? Para ese reconocimiento de lo que uno es. Es como si uno está conectado con esa dimensión trascendente o en eso, siendo eso, ese discernimiento surge natural y desde ahí se ve muy claro de que ninguna idea es verdadera. Puede ser una expresión de la verdad en un momento dado, pero ninguna idea o forma es verdadera. Entonces, eso hace que yo pueda usar ideas o ser movido por ideas, disfrutar de ciertas maneras, recorrer ciertos caminos, pero sabiendo que en esa forma o en eso no está la verdad. Eso me ha orientado hacia esa verdad que reside en mí. Entonces es como, ese discernimiento te permite ver eso, ¿no? Que ninguna idea, ningún concepto, ningún camino es la verdad, pero sí puede ser una expresión o un vehículo que te hace reconocer esa verdad en ti. Y hoy comentando, ¿no? Algo que decía Margarita al principio, de cómo uno de repente puede tener esas experiencias, que eso a veces puede no ser bien manejado o puede sí, bueno, hoy surgía la pregunta, ¿no? De Francisco, ¿qué hago, ¿no? Con esto, ¿no? Entonces, ahí hay un factor creo, de rendición y de confianza a lo que cada uno entienda por eso. Es como una devoción o un amor a eso, a tu camino, a lo que está surgiendo en ti y pudiendo descansar en eso, ¿no? Entonces, en mi caso, a partir de esa experiencia, en un momento la mente vino con todo y estaba súper desorientada, la mente, ¿no? Pero al estar asentada en eso, es como, se ve muy claro de decir, la mente está confundida, la mente está desorientada, pero yo no estoy desorientada. Entonces, hay un discernimiento de que, claro, cuando uno está totalmente poseído, ¿no? En esa identidad, y luego gradualmente o súbitamente va asentándose en eso, claro, cuando la mente está desorientada o la mente está confundida, uno dice, yo estoy perdido, porque soy yo estoy confundido, yo estoy. Pero luego empieza a ser evidente de que hay una claridad y la mente puede estar clara o la mente puede estar confundida, pero es independiente. Entonces, esa alerta, esa presenciación, ese descanso en eso, genera ese discernimiento y ahí empieza a suceder una confianza absoluta que vos decís, ¿en qué? No sé, pero hay un saber en el que descanso y que sé que es inteligente, que es autosuficiente, que se realiza a medida en cada uno, usando el condicionamiento mental de cada uno, usando su bagaje, usando ese universo simbólico. Eso inspira y mueve la mente para que eso se vaya realizando y vaya abriendo otra comprensión. Pero ya el asiento está en eso y ahí hay una confianza absoluta, aunque vos decís, no sé nada, pero sé, y eso. Sí, claro, porque precisamente el yo sé generalmente es la mente izquierda, y la identificación con es que yo tengo estos pensamientos, esas ideas, esta comprensión de algo, y sin embargo en el silencio, bueno, pues esto se vuelve totalmente relativo en ese momento. Y de ahí vamos descubriendo. Y aquí hay también algunas, bueno, las preguntas giran alrededor de lo que ya estamos platicando. El antiguo paradigma es el que está
cuestionado y requiere una renovación o reconstrucción o destrucción. Por ello pregunto, ¿cuáles son los elementos que conforman el antiguo y cuáles son los nuevos? Bueno, pues yo no me atrevería de responder eso tal cual, porque entonces estaría haciendo una nueva, ¿no? Es que esto ya no es y esto es, y sin embargo es válida la pregunta porque el tema es en donde estamos. Y de alguna manera nos estamos acercando a esto porque estamos explorando diferentes posibilidades, porque realmente lo que queremos saber es, por ejemplo, en la era de Piscis, pues una cosa es la esencia de cada una de las religiones y otra cosa es la interpretación que después muchas veces lleva a superstición y a un populismo con creencias fijas y además falsas, ¿no? Esto, bueno, pues esto sería una parte que se está cediendo, no que tenemos que destruir nada, sino simplemente es un proceso de transición en donde comprendemos más. ¿Y cuáles son las nuevas? Pues aquellas cosas que están aportando, pero ustedes opinan al respecto de esta pregunta y otras son similares, pues una cosa es el paradigma de la ciencia y otra es el paradigma de las ciencias sagradas, antiguas. Bueno, antiguas y nuevas, porque también hay ciencias sagradas nuevas. Yo consideraría, por ejemplo, hasta la kinesiología una ciencia sagrada nueva, o muchos de los aspectos en la psicodinámica, ¿no? ¿Qué es lo que falló en el viejo paradigma de las ciencias sagradas? Pues, a ver, ustedes opinan. ¿Quién quiere opinar? Respecto a lo nuevo, yo creo que no, que nadie puede saber realmente cuáles van a ser los elementos del nuevo paradigma. En realidad tenemos que construirlos. Tenemos que construir una nueva sociedad, tenemos que construir un nuevo mundo. Lo que sí sabemos es cuáles deben de ser los cimientos que nos sirvan para construir esa nueva sociedad y ese nuevo mundo. Y los cimientos son todo lo opuesto a lo que está destruyendo el mundo actual. Es decir, todo lo que está basado en el egoísmo quedará descartado. Entonces, fruto de ese trabajo por el bien común, pues irán surgiendo ideas, irán surgiendo creaciones. Si nos ponemos a pensar un poco utópicamente, y el pensamiento utópico realmente es el que construye el futuro, pues podemos pensar, no harán falta ejércitos, no harán falta policía que nos vigile, pero ¿cuál será la clave para que eso suceda? Pues que cada ser humano que forme parte de ese paradigma tenga interiorizado que debe de vivir en armonía con el universo, en armonía con la espiritualidad que está latente en nuestro corazón. Yo creo que esa es la base. Después, si habrá que destruir, modificar el viejo paradigma, el tiempo lo dirá. Los aspectos de la sociedad, las instituciones que sean capaces de armonizarse con las nuevas energías y los nuevos tiempos, pues podrán formar parte del nuevo paradigma. Pero si no tienen capacidad de adaptación, tendrán que ser destruidas. Ya, ¿y qué habría también alguien más que con ese despertar de conciencia? Alguien, incluso Armando dijo al inicio, ¿no? Pues que alguien había dicho que en el mundo en Acuarios va a haber una sola religión, yo agrego a esto, o tantas como seres humanos, porque es una conectividad individual de cada quien con esa espiritualidad. Y también me recuerdo una expresión del maestro de la Ferrier que dice, ¿cuál es la verdad? Pues es el conjunto de todas las verdades y de todas las mentiras. O sea, no queda nada afuera. Entonces, ¿qué hay con ese despertar de conciencia para estos tiempos que además ya no queremos obligar
a nadie, a nada, ¿no? Las jerarquías en el sentido de dominio, pues ya deben ser del pasado. Bueno, ya también utilicé la palabra deber, y el deber pues también se vuelve un poco relativo porque ya queremos decir lo que los demás tienen que hacer. Entonces, pues, ¿qué más quieren comentar acerca de esto del nuevo y el viejo paradigma y en cuanto a paradigmas diferentes en ciencia? Podemos agregar también en filosofía o en arte, en religión, ¿no? Todo eso también tiene sus paradigmas y cuáles serían estos nuevos paradigmas, pero no tanto desde el ángulo de ver, sino como qué es lo que descubrimos que nos puede ser útil. ¿Quién quiere participar ahí? A ver. O, pues como inicialmente, aunque no hay preguntas directamente dirigidas a nadie, pero bueno, entonces yo lo hago de dedazo. Yo A, dirijo a- esta a mí se, pregunta a Mauricio en este momento. Como en cuanto a cómo ves tú esa cuestión del despertar de conciencia para estos tiempos, en esta era, y cómo, qué significa para ti este nuevo paradigma. Bueno, pues es algo muy evidente que está ocurriendo. Simplemente nosotros, los que estamos aquí y participando, no nos conocíamos. En este momento estamos aprendiendo unos de otros. La conciencia de intencionalmente aprender unos de otro, como decía el doctor de la Ferrier, todos podemos aprender, los niños nos pueden enseñar algo. Es no perder detalles de lo que está sucediendo. Y como decía una autora, aprender a amar lo que es, aprender a amar lo que es, lo que está sucediendo en nuestra vida, sean procesos placenteros o no, aprender de ello. Cuando uno tiene esa intención de aprender de todo, no hay manera de no crecer. Con respecto al paradigma nuevo y antiguo, yo creo que nada está siendo forzado en el sentido de que las cosas van a ir sustituyéndose por formas de operar más sustentables. La guerra es autodestructiva, no es sustentable. Lo que es sustentable es las cosas son las que van a predominar. En el futuro, cosas que ahorita vemos como el iPhone, la computadora, estas computadoras, los teléfonos van a estar en un museo. Me refiero en un futuro, así como en este momento está en un museo, máquinas que utilizamos hace tiempo reciente, hace 50 años, ahora están en los museos. Las cosas están acelerándose y acelerándose mucho. Y las cosas que utilizamos ahorita para comunicarnos, en el futuro es muy probable que no sean necesarias. La comunicación va a ser sustituida por el desarrollo de nuestras propias facultades superiores que actualmente están adormecidas por la forma en las que vivimos. Entonces creo que las cosas se van a ir dando, se están dando sin destrucción. Lo único que se va a destruir, se está destruyendo ya. Por ejemplo, la guerra es un proceso autodestructivo. Eso se está destruyendo, se van a destruir países como lo que ocurrió en Chernóbil. Bueno, Chernóbil mandó una oleada de radiación a todo el planeta, obviamente más fuerte en el epicentro de
donde fue el accidente de Chernóbil, pero si tú ves fotografías de eso, es autodestrucción completa. Entonces, las tecnologías basadas en el enriquecimiento de unos pocos no son sustentables. Se van a ir acabando ese tipo de tecnologías. Todo lo que está basado en el petróleo, todo lo que no lo estamos acabando, ha generado guerras, eso no es sustentable. Yo creo que las nuevas cosas son en sí mismo sustentables, son las que van a permanecer. Es como la evolución, permanece lo que funciona, y lo que funciona ahora es lo nuevo, es la integración, es el bien común, como bien decía Francisco, es el bien común, eso va a permanecer, eso ayuda a todos a ser más fuertes, eso es lo que va a ir permaneciendo. Sí, perfecto. Y ahora sí vamos a entrar en una última ronda, pero nada más de 2 minutos cada uno, porque ya ahora sí el tiempo se nos ha acabado, pero para que cada quien, ¿no? Empezando con Margarita, después Valentina, después Francisco y finalmente Mauricio, 2 minutos como un último mensaje, una conclusión, un resaltar algo de lo más importante que rescatamos de este diálogo. Obviamente no vamos a arreglar el mundo ni con paradigmas ni con espiritualidad a través de una charla, pero estamos contribuyendo cada quien con nuestro granito de arena, y creo que eso es lo importante. Así que, pues, última ronda, 2 minutos cada quien. El viejo paradigma por siglos y siglos valoraba más el masculino, era hiper masculino, se racionalizaba todo lo que es mente, y creo que la nueva era, como hemos hablado, es la integración del femenino, de volver a valorar el femenino. Y eso va desde valorar la prudencia, valorar la sexualidad y la sensualidad, valorar nuestra capacidad introvertida, valorar la compasión, valorar la capacidad de comunicación e inteligencia creativa, la apertura de la intuición, el amor, ¿no? Entonces, si todos los que saben de los chakras saben que acabé de nombrar todos los lados femeninos de los chakras, que han sido olvidados, que han sido totalmente desvalorizados. Entonces, cuando hablamos justo con Mauricio de lo que está hablando de lo sustentable, ¿qué falta del modelo actual? Es esta integración de todo lo femenino en nuestro actual. ¿Qué sucedió con esa desconexión, esa incoherencia, eso que no resuena con el corazón? Entendiendo que el corazón es tan inteligente que realmente ¿qué gobierna el ser? Es cuando el corazón entra en resonancia con el cerebro y está mandando toda la información de bienestar al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese mismo bienestar que buscamos en el ser humano? ¿Cómo traemos bienestar al planeta? Cuando nos importa el planeta, cuando nos importa la comunidad, nos importa que el negocio sea el mejor negocio para el planeta. Entonces, diría que los nuevos paradigmas es volver a encontrar ese balance que perdimos de esa exacerbación hipermasculina hacia una integración que incorpora lo femenino y buscan una danza. Y se enamoran de nuevo el masculino y el femenino. Y ese balance tanto en hombres como en mujeres. Mujeres con plena feminidad, hombres descubriendo su parte femenina y dejándose enseñar, en fin, todo un tema para toda una charla. Adelante, Valentina. Sí, hermoso lo que dice Margarita. A partir de lo último que se habló del paradigma, ¿no? Como también está bueno destacar que la experiencia del mundo es personal y privada, ¿no? Es subjetiva. Entonces,
todos acá hablamos de paradigma, pero cada uno está viendo cosas diferentes aparentemente. Solo en contacto con esa trascendencia hay como un único ver, ¿no? Entonces, eso, que esa experiencia de lo que está aconteciendo es subjetiva. De momento no surge decir nada más. Bien, muchas gracias, Valentina. Y pues vamos con Francisco para esa conclusión, ese resaltar, para ir cerrando. En épocas de conflicto, en épocas de guerra, anhelamos la paz, pero nos olvidamos que la paz nace en nuestro interior. Por eso Nicolás Roerich concibió el símbolo de bandera de la paz, que en realidad lo que determina es un estado evolutivo en armonía. Cualquiera que sea el estado evolutivo en el que cada ser humano se encuentre, debe armonizar sus pensamientos, sus sentimientos y palabras y sus acciones, porque el equilibrio entre ellos determinará que será una persona en armonía. Este símbolo y este concepto debemos intentar todo ser humano de integrarlo en nuestro corazón, porque cuando lo hagamos no existirá masculino y femenino, será todo uno, será unidad. Y como la evolución es infinita, nos permitirá ir accediendo progresivamente a los planos superiores, a los planos de los grandes seres. Muchas gracias, Francisco, por esa aportación. Y con Mauricio, antes de que vayamos cerrando, una última advertencia. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado. Sí, hemos agredido a la Pachamama, a la Madre Tierra. En todas partes se ve esa descuido, agresión, falta de incorporar ese elemento. Como decía el doctor Laferrière, el hombre es una mujer desconocida, la mujer es un hombre desconocido. Tenemos esa polaridad interna, pero también cuando esa polaridad se reivindica, se encuentra, se acepta, se sana, cada uno en su ángulo, y por eso la importancia de los círculos de mujeres y de las abuelas y la transmisión de las ancianas y ancianos a cada uno de los linajes masculino y femenino. Ahí es donde viene el milagro, porque esto desemboca en el tercero, que es la familia. Esa pareja unida desemboca en un tercero. Y las familias en el futuro va a haber poca necesidad de terapias, porque los niños van a nacer en un lugar en donde son queridos, son aceptados, va a ser una escuela, el hogar va a ser la escuela de los futuros niños. Esto va a ser otra cosa completamente diferente. Y por eso, claro que el tema de la maternidad y de la paternidad no es un tema que sea para todas las personas o que todas las personas vayan a escoger vamos a decir, ese camino. Pero cuando los que sí decidan escoger ese camino, ahí hay toda una ciencia completa en donde aplicarla en los niños, porque es la juventud la que va a ser la que viva estos paradigmas nuevos y estas cosas de las que estamos hablando. Los que la van a plasmar en la sociedad son los que ahora están haciendo, son los jóvenes de ahora. Y a nosotros nos toca pues ser puentes y ser transmisores para fortalecerlos a ellos, darles herramientas en esto. Entonces, bueno, pues decir que a mí me dio mucho gusto estar con ustedes, compartiendo, me
me da mucho gozo y pues que espero que en algún otro momento podamos coincidir y seguirnos nutriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, y realmente pues fue muy rico escuchar a cada uno y con esto pues también una parte de estos nuevos paradigmas lo podemos llamar como alianzas para un mundo mejor a través de redes de conciencia creativa, de simplemente compartir y tomar lo que a cada quien nos sirve y también expresar aquellas cosas que no nos gustan tanto, interesan tanto, pero pues finalmente todo es un proceso en conjunto y creo que se han resaltado algunos puntos de mucha importancia que pueden ser referencias hacia dónde dirigirnos, qué buscar, por ejemplo, bueno, pues en tantas enseñanzas que hay hoy en día también, donde de repente pues todo lo que viene de Oriente aquí pues, prospera mucho y ahora, bueno, pues la meditación, que es una cuestión esencial, y se utilizan muchísimas palabras como mindfulness, ya, yeah. Mindfulness. Y eso, bueno, pues está perfecto. Son adaptaciones también a nuestros tiempos de cómo lo hacemos. Y cada cosa tiene su propio valor y cada quien necesita encontrar lo que en este momento le sirve, cuál es su siguiente paso en la vida, ¿no? Y en este momento le sirve un tipo de lenguaje, un tipo de práctica, un tipo de ejercicio, un tipo de estímulo, retiros, todas estas cosas que hay. Y el cuidado que creo que necesitamos tener es de no enfrascarnos en esa competitividad que ha habido siempre en el mundo en torno a todo esto, sino más bien ser creativos, porque hasta en la yoga dice, es que mi gurú es más sabio que el tuyo y mi yoga es más rápida que la tuya, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien, pero ya no, ya para qué, ¿no? Si tú quieres el yoga rápido, perfecto, ve al yoga rápido. Si tú quieres más lento, más lento. Lo que a ti te sirve en ese momento, en tu vida particularmente. No estamos aquí para establecer cómo deben ser las cosas, sino simplemente cómo pueden ser, ¿no? Y claro, dentro de un entendimiento, dice, bueno, pues en cuanto a deber, pues debo mejor ir para adelante que para atrás, pero también sabemos que tenemos que tomar un paso para atrás para tomar dos para adelante, así que también estos errores son parte de, y no son nada malos, sino simplemente son parte de nuestra experiencia y al compartir en esta forma, escuchar a todos, agregar lo nuestro, expresar como hoy en día es posible en las redes constantemente, sin que nada es ahora la verdad, como ya se ha dicho aquí también. Así que, bueno, pues yo agradezco a Margarita su aportación tan hermosa, tan clara, ¿no? Igual a Valentina desde su corazón que ha compartido su experiencia, a Francisco que pues si se ve yo me identifico en parte porque soy europeo también con la línea más, ¿no? Más, un poco más fuerte, pero su aportación muy clara, muchas gracias. Y Mauricio, bueno, pues desde tantos años en este camino y con esta experiencia y con su propia visión, bueno, cada quien ha aportado, yo mismo me he enriquecido mucho con esta mesa redonda y en fin, también espero que algún día, bueno, seguro, obviamente, todo está conectado, de alguna manera ahora vamos o otra vamos a estar nuevamente en contacto porque somos parte de esas alianzas para un mundo mejor. Con eso me despido y regreso el micrófono a los organizadores.